Yo tengo una característica biográfica que se las voy a tener que confesar porque creo que explica un poco ciertos puntos de vista que aparecen y que se han ido agudizando en mi trabajo. Yo me fui de Chile cuando tenía 5 años de edad. Me fui a vivir con mis padres a Brasil. Nosotros no fuimos exiliados políticos, sino que más bien exiliados económicos. Entre todas las cosas que la dictadura hizo en Chile, una de las primeras determinaciones que tomó fue cerrar completamente las industrias nacionales. De esa manera, una cantidad de profesionales nacionales que trabajaban en estas industrias nacionales quedaron cesantes, entre ellos mi padre, y por lo tanto nosotros emigramos en primer momento a Brasil. Hago esa distinción porque siempre estamos pensando en los efectos de las dictaduras desde un punto de vista de los perseguidos políticos, que sin duda es muy significativo, pero una dictadura también tiene efectos sobre otros campos de la población, y yo más bien pertenecía a ese segundo grupo. Entre medio también viví en Asunción del Paraguay, en Brasil viví en Sao Paulo principalmente y en el puerto. Y permanentemente, por esta característica, podía retornar a Chile, ¿sí? Porque no teníamos la condición de exiliado. Creo que esa errancia infantil me ha ido, en la medida que voy siendo más vieja, me va quedando cada vez más clara, de que en mi infancia básicamente yo recorrí un paisaje de dictaduras del Cono Sur, aprender y vivir bajo los códigos distintos de estas distintas dictaduras. Y por lo tanto, de alguna manera, en mi imaginario tuve que establecer contrastes, similitudes y diferencias en los modos de operar de estas dictaduras. Y es increíble cómo eso ha ido marcando mi trabajo. Cuando en el año 89 yo decidí volver a Chile, lo decidí sin mi familia, porque en Chile estaba el retorno a la democracia y yo quería estudiar en Chile en la universidad. Me parecía que quería vivir ese momento histórico, y por lo tanto volví, hice mis estudios en la Universidad de Chile, pero básicamente Chile se transformó en un lugar muy difícil de entender para mí también en un lugar que yo deseaba, pero también en un lugar ajeno. Esas preguntas por la identidad y por la historia que yo no tuve, que no es una historia unificada, sino que es más bien una historia fragmentada por estos distintos lugares, creo que ha marcado mi trabajo de una manera en que soy cada vez más consciente. Yo parto trabajando desde la pintura. Esta es una pintura del año 94, se llama El Jardín de las Delicias. Yo pensé que iba a ser pintora toda mi vida, jamás pensé que iba a abandonar el lenguaje de la pintura, siempre me pareció y me sigue pareciendo un lenguaje matriz dentro de la visualidad, pero paulatinamente fui tenía un deseo de narratividad histórica fundamentalmente, que la pintura se me empezó a transformar en un lenguaje restrictivo de eso. Acá es una imagen de un lugar que se llama el Altar de la Patria, que ya no existe. Fue un lugar que hizo Pinochet cuando puso ese monumento, que es el monumento de Bernardo Higgins, libertador de Chile, al centro frente a la Moneda, digamos, ¿no? Palacio de la Moneda, que fue bombardeado el 11 de septiembre. Y la característica que tenía es que yo hice un estudio sobre este hecho histórico. La historia de Chile yo la tuve que ir aprendiendo en la medida que a mí me interesaba, porque no tuve esa formación en el colegio. Y este salto, este monumento que ustedes ven, en realidad esconde un hecho cívico que significó para Chile una masacre de civiles que se conoció con el nombre del desastre de Rancagua. Yo hice un mural que me lo pidieron en la ciudad cuando todavía era muy joven, que existe, está en la estación de trenes, y me llamó mucho la atención de que en Chile, cada vez que había un desastre histórico, que tenemos varios, o definitivamente no se contaba o se invertían los hechos. Entonces, esto que en realidad desastre, porque era la primera masacre de civiles en Chile, se había transformado en este monumento ecuestre donde aparece el héroe saltando, que en realidad no está saltando, sino que es el momento en que O'Higgins huye
de la ciudad porque tiene la batalla perdida. Esa característica narrativa de Chile a mí me parecía curiosa, probablemente me producía malestar, pero me producía mucha curiosidad de cómo era posible invertir los hechos históricos de esa manera. Seguí estudiando y entendí que había un mecanismo descrito por Freud que describe muy bien mecanismos que tienen que ver con esto y que se llama la negación y la inversión, y que son mecanismos que están presentes en el relato somático que hacen las primeras pacientes histéricas cuando Freud las va a estudiar en la Salpêtrière. Entonces dije, ok, la historia de Chile, cada vez que es conflictiva, tiene un relato que es histérico. En el libro que ven ahí aparecen dos mujeres con convulsiones histéricas, y en ese pequeño marco y esa pintura que está pintada ahí, es que en ese lugar, cuando uno caminaba hacia el fondo de ese paseo, llegaba a un lugar devastado donde había un gran baldío, un gran sitio eriazo, que yo pensaba que esa era que yo veía en la ciudad de Santiago, estas borraduras, que habían muchos sitios eriazos en el centro, que a mí me llamaban la atención, y me da la sensación de que la historia de Chile estaba permanentemente o negada, o invertida, histerizada, o simplemente borrada. ¿Podemos pasar a la siguiente? Y de esa idea, entonces, opuse estos dos conceptos, historia e histeria. Aquí hay otra obra del año 2002. Es una bandera chilena entera blanca, que solo se ve por la costura, y que tiene estas palabras que dicen historia, 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 y de repente dice histeria. ¿Cuál era el cruce? Y que yo creo que sigue siendo importante para mí, y probablemente tiene que ver con mi propia biografía, que es que cómo se relaciona la subjetividad, o qué tipo de subjetividad es la que se nos construye como identidad cuando nosotros estamos en determinados contextos históricos. Es decir, cómo la historia colectiva moldea nuestra propia subjetividad. ¿Cuál es la relación que hay entre la macro historia y la pequeña historia subjetiva? Yo creo que esa tensión que hay, que es una tensión de escala, pero que es una tensión de códigos, probablemente siempre está presente en mi trabajo. La siguiente, por favor. En lo que fue mi última serie de pinturas, esto es del 2004, yo tenía la idea, y con esto abandono la pintura como lenguaje, de una pregunta si la pintura podía ser un soporte y una materialidad que estuviera dentro de la idea del documental, ¿sí? Así como existe el cine de ficción y el cine documental, por ejemplo, yo me hacía la pregunta si la pintura como lenguaje podía tener esa carga de documento. En esta serie, si puedes pasar la siguiente, lo que yo hago es cruzar las portadas de los diarios chilenos del 11 y 12 de septiembre del 2001, que por supuesto traen la noticia del ataque a las Torres Gemelas. Como ustedes sabrán, o tal vez no lo saben, el golpe de Estado en Chile fue el 11 de septiembre de 1973. Por lo tanto, para nosotros, aparte del horror que todos tuvimos cuando fue el ataque a las Torres Gemelas, para los chilenos también significaba que nuestro 11 de septiembre iba a quedar borrado por escala debajo de ese otro 11 de septiembre. Entonces, en esos años, yo ya había empezado a leer el material con el que trabajo ahora, que son los archivos desclasificados de la CIA, primero sobre Chile, en un proyecto de desclasificación que tomó los años 98, 99 y 2000. Si puedes pasar la siguiente, por favor. Donde Estados Unidos, en un contexto histórico específico, estando Pinochet preso en Londres, y Estados Unidos se ve muy presionado de entregar documentación secreta, o que había sido secreta, para enjuiciar a Pinochet, decide desclasificar documentos sobre Chile. Se dice que es el mayor volumen de documentos que Estados Unidos desclasificó sobre un país extranjero. El volumen, que es algo bien impactante, y con lo que yo trabajo, la noción de volumen de información,
alcanzan más o menos en las 200.000 páginas. Son 22.000 documentos en un primer momento, pero esos documentos tienen muchos más que una página, digamos, ¿no? Y yo digo, excelente, yo trabajaba con el problema de la historia, la censura, la represión de la historia, etc. Y entonces aparecen estos documentos. Bueno, aquí está lo que hemos estado esperando. Tengo que hacer la salvedad que nosotros no tenemos en Chile acceso a los documentos de inteligencia chilenos, no existen esos documentos, por lo menos en un acceso público o en un lugar institucional que los haya guardado, ¿no? Entonces estos documentos estos documentos norteamericanos pasaban a ser los primeros documentos que íbamos a tener nosotros sobre la dictadura. Pero no eran solo sobre la dictadura, porque los documentos iban de un periodo que incluía el año 61 hasta 1991. La otra característica de la desclasificación es que tenían estas tachas, estas borraduras negras, en gran cantidad, la verdad. Entonces, estaban en inglés, habían sido secretos, pasaban a la pública, eran desclasificados, era un gran volumen y tenía además estas tachas de la censura. Si puedes pasar a la siguiente. Cuando yo vi esas tachas, y como yo trabajaba con la histeria y con los conceptos freudianos de la histeria, y ya había elaborado varias obras en torno a eso, yo dije, este acto de desclasificación es un acto histérico. Vamos a desclasificar. Clinton usa una frase que dice, vamos a hacer este proceso de desclasificación porque los chilenos tienen derecho a conocer su historia. Y por lo tanto, les vamos a desclasificar los documentos. Pero vienen estos documentos con estas tachas, ¿no? Entonces uno dice, bueno, qué curioso este derecho. Primero, tener ese derecho, digamos, ¿no? Que otro te lo dé. Y que además es efectivo. Pero segundo, que venga tachado. Y eso, creo yo, que marcó para mí un cierto tono y una gran pregunta por los países, por la soberanía, por la autonomía de los países, que creo que es algo que ha ido acompañando mi trabajo. Esta obra que ven acá se llama La Biblioteca de la No Historia. Yo hice una edición de 5 libros. Son libros que, ¿puedes pasar la siguiente, por favor? Que estaban en varios lugares en Santiago, entre ellos una librería. Lo que hice fue invertir el anaquel. En el anaquel puse una luz blanca, a diferencia del anaquel común, que tiene siempre sombra, ¿no? Y la gente podía llevarse un libro con los archivos desclasificados, que estaban editados bajo 2 criterios, uno visual y el otro historiográfico, a cambio de una respuesta. La pregunta era muy sencilla, era una transacción simbólica, la obra iba a vaciar en el tiempo y iba a quedar esta línea blanca, y la pregunta era, ¿qué va a hacer usted con esto? Pregunta que yo me había hecho a mí años antes, esto es del 2010, ¿qué puedo hacer yo con esto? No pude hacer nada mucho, nada muy eficiente, y la verdad es que cuando me di cuenta que no era yo la que tenía que hacer algo, que ser un poco soberbio, sino que más bien este era un proceso colectivo y lo que yo tenía que hacer era facilitar que ese material se diseminara a otros y que esos otros se hicieran las preguntas y se dieran las respuestas que cada uno podía darse. ¿Se puede pasar la siguiente? Los libros entonces estaban editados cronológicamente, sin duda. En el material sobre Chile y después sobre varios países latinoamericanos hay algo que perturba, bueno, hay muchas cosas que perturban, pero una de las cosas que perturban es que este material es desde el año 61. Nosotros en el 61 estábamos muy lejos de tener una dictadura. La característica de lectura y de información de los archivos desclasificados es que ellos hacen un seguimiento cotidiano en los distintos niveles, instancias del país, de las personas, de los partidos políticos, de los negocios, de las industrias,
de la conformación del Congreso. Por lo tanto, en la medida que uno los va leyendo, va teniendo una idea muy concreta y detallada de cuáles son las cosas que están sucediendo en este país durante, en el caso nuestro, durante esos 40 años. Siguiente, por favor. Estos son ejemplos de las respuestas de las personas a la pregunta. No habían respuestas correctas, obviamente. Cualquier respuesta era bienvenida. Y estas respuestas han sido importantes porque después las he ido incorporando en otras obras. ¿Sí? Esa es la siguiente. Después la Biblioteca de la Nueva Historia se mostró en el Museo de Berna con otros dispositivos. Fue interesante. En este momento seguían siendo solamente archivos de Chile. Los archivos tenían la característica de que empezaban, para mí, a revelar información sobre los otros países inmediatamente, no solamente por el Plan Cóndor. La gente cree que es el Plan Cóndor, pero la verdad es que desde temprano un archivo se refiere a Chile, se refiere a Argentina, se refiere a Brasil, se refiere a Uruguay, y por lo tanto determinar la pertinencia de ese archivo a qué país en muchos momentos es difícil. Por lo tanto, al acercarme a esto, por la pregunta, por la historia de Chile, me fui acercando también, primero regionalmente al Cono Sur y después hacia América Latina. Si puedes pasar la siguiente. Después la Biblioteca de la Nueva Historia ha tenido varias versiones en la Bienal de Estambul, en la Bienal de Mercosur, en Toulouse, en una exposición que hizo Paul Ardenne, que se llamaba La Historia es Mía, que por primera vez, el 2012, empiezo a hacer una edición de libros donde se incorporan las respuestas de las bibliotecas anteriores. Un poco en esta escala de lo colectivo, lo subjetivo, la macroescala de la historia, la manera en que uno se vincula subjetivamente con esos hechos, el hecho de ir desplazándolos de lugares geopolíticamente que le podría interesar a una persona en Toulouse, por ejemplo, vivos latinoamericanos, y si le interesaba de qué manera iba a responder a esos archivos, ¿no? Las respuestas son interesantes, la gente evidentemente entiende universalmente lo que es la represión, lo que es el poder, lo que es la censura, por lo tanto son códigos que son absolutamente universales y la gente responde a ese conocimiento, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí ejemplos de los libros con las tachas. Evidentemente hay chistes que uno se puede empezar a hacer, por ejemplo, en relación al arte moderno, en relación a Malevich, en relación a la abstracción, por ejemplo, es el primer chiste que cualquiera de nosotros podría contarse a sí mismo, ¿no? Siguiente. Y después de eso, de ya empezar a ya haber revisado parte de los archivos del Cono Sur, es un trabajo que no se termina nunca. Ustedes habrán visto que la semana pasada aparecieron nuevos archivos argentinos, ¿no? Que no son una gran cantidad tampoco, son 1000 documentos en un periodo muy acotado, pero entre las dudas simbólicas y conceptuales y narrativas que empiezan a aparecer es, bueno, ¿de qué manera nos hemos contado nuestras historias? ¿Cómo han sido elaboradas nuestras historias oficiales? ¿Sí? Y por lo tanto, esa pregunta también, en la irrupción de estos documentos extranjeros sobre nuestros países, de alguna manera, no sé si debilitan, pero por lo menos confrontan esa escritura de nuestras historias durante la segunda mitad del siglo XX, por lo menos, ¿no? Entonces, hay una serie de trabajos que tienen que ver con la intervención en libros de América Latina, que son intervenidos y torturados materialmente con instrumentos, generando dispositivos de someter el libro oficial a la recepción de estos archivos que no están considerados en las narrativas de esos libros, ¿no? Siguiente, por favor. Y esa es una serie que tiene que ver, de alguna manera, con la dimensión de la historia oficial y de qué manera nosotros, en el tiempo, vamos a elaborar la aparición de estos archivos, porque es un hecho de facto, nos guste o no nos guste, de que
Estados Unidos desclasifica archivos, sobre todo en nuestros países. El volumen de esos archivos es muy grande y eso, por lo menos, es un hecho con el que vamos a tener que lidiar en el futuro, ¿sí? Probablemente en el presente, pero en el futuro también. Algunos dispositivos que tienen que ver con esa idea de este libro de historia soberana latinoamericana que dialoga bien o mal con los archivos que le corresponderían. La siguiente, por favor. Siguiente. Esto fue creciendo, estas son unas máquinas que se mueven y se desplazan, los archivos entran y salen de los libros. Siguiente. Y había otra dimensión dentro de mi trabajo que tenía que ver con algo que a mí me interesa mucho como artista visual, y es que el archivo, políticamente, para que sea desclasificado, quiere decir conceptualmente que sale de su condición de secreto. Para salir de su condición de secreto, en algunos casos debe ser tachado. Esa tachadura está clasificada, porque no es que se tache cualquier cosa, sino que se tachan elementos que pueden ser comprometedores en varios niveles con el presente de esa historia, ¿sí? Se tachan intereses de Estados Unidos que puedan estar vigentes, se tachan nombres de colaboradores o operaciones que puedan tener todavía algún reflejo en el presente. Por lo tanto, la tacha, de alguna manera, es el presente de esa información. Pero también desde un punto de vista de la visualidad, la tacha es lo que hace que ese documento deje de ser un texto y pase a estar en una condición de interfaz entre texto e imagen. O sea, ¿qué tengo que hacer con estos documentos? ¿Los leo o los miro? Solo los miro y cuando los miro, ¿qué veo? ¿Sí? Entonces, esa condición de este material de archivo en su condición de materialidad y de esta tensión entre texto e imagen era algo que a mí me interesaba mucho y hice varias obras que tenían que ver con esta condición del archivo. Siguiente, por favor. Esta es una obra que se llama Litempo. Es una obra, siempre que la veo me emociono, no sé por qué. Es una obra del 2013 que cuenta son los archivos sobre la masacre de Tlatelolco en México, ¿no? La masacre de Tlatelolco, desde mi punto de vista, que como yo no soy historiadora y soy artista, puedo ser arbitraria y caprichosa en mi juicio, de alguna manera significó tal vez uno de los hechos del México contemporáneo más claramente distópicos y a partir de ahí uno podría pensar, bueno, México se transforma en un lugar donde la distopía de alguna manera va creciendo, ¿no? La característica de la masacre de Tlatelolco es que matan es una movilización estudiantil, los matan en una plaza en Ciudad de México, pero nunca se sabe cuál es la lista, ni los nombres, ni la cantidad de esas personas muertas. Que yo creo que eso es algo que nosotros que tenemos la historia que tenemos, es muy difícil de dimensionar, que no va a haber una madre, que no va a haber un familiar, que no va a haber un nombre, ni siquiera un número, ¿sí? Eso ya es como una dimensión muy poderosa de la violencia, ¿no? No solamente en términos de actos, sino que en términos simbólicos también. Estos archivos, esta es una selección de los archivos de la masacre de Tlatelolco, tenían la característica. La masacre de Tlatelolco se produce una semana antes de que se inauguren las Olimpiadas de México. Se produce también, de alguna manera, por las Olimpiadas, para que no haya conflictos sociales en el momento en que empiezan las Olimpiadas. Y es muy claro en la materialidad de los documentos cómo en la medida que se acercan los días a la masacre empiezan a aparecer las tachas. Y cuando ya son los días de la masacre y los días posteriores a las masacres, aparecen documentos que están absolutamente tachados, ¿sí? Siguiente, por favor. Entonces, de alguna manera, esa es una obra que es una línea de tiempo, pero que también en la propia materialidad del archivo, aunque yo no lea lo que ahí dice, aunque yo no sepa lo que ahí dice, el documento mismo delata los niveles de violencia que van a ser escondidos, pero que están escondidos detrás de esos archivos. Siguiente, por favor. En el caso de la obra La Bienal de Sao Paulo,
también trabajaba con la materialidad del archivo. La siguiente, por favor. Son 500, esta la puedes pasar seguido. Son 550 archivos que se suspenden en el aire. Es una cruza espacial. La puedes dejar ahí, por favor. Entre los archivos de Brasil, hicimos una investigación con la Bienal de Sao Paulo, viajamos a Brasilia, levantamos muchos documentos de archivo de inteligencia de Brasil, y lo que hicimos fue hacer una cruza entre los documentos brasileros, que sí existen, tal vez no son acceso público absoluto, sí existen, algunos fueron destruidos, pero otros no, y los documentos de la CIA, no solamente sobre Brasil, sino en este caso sobre el Cono Sur. ¿Por qué? Porque en el hecho histórico de que Brasil es el primer golpe de Estado que se lleva a cabo en la región, ¿sí? Hay otros modelos de desestabilización de gobiernos o de tendencias, ¿no? Como el caso de Jacobo Arbenz, etc. Pero en Brasil hay una dictadura que se materializa. Eso significa, en términos históricos para Latinoamérica, que la CIA empiece a operar ya en el año 64 desde Brasil para los otros países del Cono Sur, ¿sí? Siguiente, por favor. Por lo tanto, la relación de reciprocidad entre esos archivos, aunque están uno en portugués, otros en inglés, hay una relación de reciprocidad histórica interesante en esos archivos. También la obra tenía la idea de mostrar, y la suspensión tiene que ver con la idea de que nosotros todavía no hemos leído todos esos archivos, no hemos elaborado completamente toda esa historia, que probablemente nos van a tomar varias generaciones y varios autores poder hacerlo, pero que esos materiales están ahí, ¿sí? Y esa era la idea también de la suspensión, ¿no? De este volumen inmenso que no se puede leer entero y que está suspendido en el aire. Siguiente, por favor. Siguiente. Esto lo voy a pasar rápido. Estos son algunos fragmentos, si lo puedes pasar, por favor, de desclasificados que hablan de, ya en el año 2013, yo empecé a tener una especie como de conocimiento activo, pero no metodológico, yo no soy historiadora ni tengo pretensiones de serlo, de cómo se habían orquestado y cómo se había movido geopolíticamente los distintos momentos de quiebre dentro de América Latina a través de los archivos, ¿no? Estos son fragmentos, por ejemplo, de la desestabilización de Jacobo Arbenz. Siguiente. En el caso de un fragmento que tiene que ver con cómo se va a enfrentar el ejército norteamericano, si es que hay una oposición de los militares, si es que los militares brasileños se dividen al momento del golpe, de qué manera Estados Unidos, a través de su ejército, va a apoyar a los militares golpistas. Siguiente. Y esto lo hice en una obra que se llamó En nuestra pequeña región de por acá. ¿Sí? Siguiente, por favor. Pasemos. Pasemos rápido esto. Esta es la última versión de la Biblioteca La No Historia en el Museo de Migros en Zúrich. Esta es una obra donde en esos anaqueles hay libros que la gente se puede llevar, pero en este caso está este rollo que contiene respuestas de las bibliotecas anteriores y que además va sumando respuestas nuevas que se van desplegando por la siguiente, por favor. Y por lo tanto, lo que queda de la muestra es este rollo de respuestas de los últimos 6 años de producción de esta obra en distintos lugares. Siguiente. Siguiente, por favor. La siguiente. Siguiente. Entonces la gente lee la respuesta de alguien en una versión anterior y agrega su propia respuesta, ¿no? Siguiente. Y finalmente, esta idea de nuestra pequeña región de por acá es la exposición que está en el Museo Malva, va a estar hasta el 3 de octubre, para los que puedan verla, en la idea de hacer una revisión y construir tal vez una cierta imagen de la Guerra Fría en América Latina a través de la revisión de los archivos de 14 países, enfocados básicamente en 2 áreas, ¿sí?
Una es la relación entre el mundo del arte y el contexto de los archivos. Hay unas citas a Donald Judd, donde Donald Judd está intervenido por estos archivos. Donald Judd, entre comillas, quedó muy poco de Donald Judd, digamos, pero esa es la idea. Siguiente. Siguiente, por favor. En la idea siempre de dar cuenta del volumen de información, que yo creo que es una condición contemporánea que todos vivimos también, ¿no? El gran volumen de la información que no sabemos si vamos a ser capaces de consumir y cuánto de eso vamos a poder consumir. Siguiente. Siguiente, por favor. Y después la segunda parte de la muestra se aterriza en los retratos y en las historias de 47 autoridades de América Latina, 14 países, que son básicamente personas que ocuparon cargos en la administración del Estado, en el poder ejecutivo, legislativo, judicial, más la Iglesia. Aparecen estos hombres. Siguiente. 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 Siguiente, por favor. Estas son las piezas que hacen alusión a esta recontextualización del minimalismo en términos históricos al forzarle los archivos dentro de su propia materialidad, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. 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 Y están estos 47 líderes, 14 países, desde el año 48 hasta 1994. Siguiente. Siguiente. Pintados sobre placas de bronce. Esta serie se llama Mi carne es bronce para la historia. Siguiente. Y aquí aparece, siguiente, las imágenes de sus muertes asociadas, pare un poquito ahí, solamente al cargo, ¿no? O sea, la información de quién es, de qué país es, qué cargo tenía, dónde murió, está disociada por toda la muestra. Siguiente. Siguiente. Y en una sala de archivos, nosotros hicimos una investigación con los familiares, con los abogados y los jueces que han llevado estas causas en los últimos 60 años, y ellos nos pasaron, en algunos casos con más facilidad o con menos facilidad, los archivos de las causas judiciales que han ido elaborando estas muertes, y esas causas judiciales se contraponen a los archivos de inteligencia norteamericanos. Siguiente. Esa es la sala de archivos. Ahí hay otra cita a Donald Judd. Siguiente. Siguiente. Aparece esta imagen, que es una imagen elaborada con los funerales de los 47 líderes que forman un solo funeral y donde por primera vez aparece el nombre de cada uno de ellos, ¿no? Siguiente. Siguiente. Otra cita a Donald Judd con archivos. Siguiente. Aquí hay una selección, también es una cita Judd, pero que tiene aterrizado 5 casos de estos personajes con la documentación del peritaje judicial que acompaña a estas causas judiciales. Siguiente. 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 Y termina la exposición con un video que se llama Translation Lessons, donde un profesor de inglés, que en realidad es un novelista también, me enseña el idioma inglés a mí a través de los materiales del archivo, y este es un video que va contando la historia un poco histérica de forzosamente aprender ese idioma para poder acceder a esa información. Muchas gracias.